conforme a los que con su propósito son llamados. Entonces, precisamente, hermanos, esta es una lección que probablemente vamos a tener varias semanas. Esta lección debería ser una semana, de acuerdo a lo que son los cánones bíblicos. Pero necesitamos estudiar muy bien lo que es el libro de Romanos. Deben tenernos un poquito de paciencia, pero también atender lo que dice la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo lo dice varias veces, que algunos de nosotros que estamos aquí ya tenemos tanto tiempo en las cosas de Dios que en vez de ser niños, deberíamos ser maestros. Y eso debe hacernos recordar que tenemos un compromiso, no solo de aprender, sino de poner en práctica lo que estamos escuchando cada día. Yo entiendo que a veces el escuchar las cosas varias veces repetidas nos inquieta o nos molesta. Pero ¿usted sabe lo que significa la palabra predicar? Predicar significa decir 2 veces o repetir las cosas. Eso es lo que significa predicar. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, 19 y 20, estaba haciendo ¿qué? Diciendo, vayan y repitan todo lo que ustedes han aprendido, para que mucha gente entienda, sean salvos y empiecen a dar pasos de obediencia, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y viene lo más importante, enseñándoles, ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, no solo ustedes les van a enseñar lo que deben saber, sino cómo actuar con lo que han aprendido. Amén. Entonces, esto tiene mucho que ver con esta lección. Yo les invito a que se vayan ubicando en este texto, en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es el último capítulo de este libro de Gálatas, aunque estamos en el libro de Romanos. Pero sí quiero informarles. ¿Sabe que Romanos es una carta bien amplia sobre lo que es el hombre, el pecado, la justicia, la salvación, Jesucristo como Salvador y Dios como juez? Esa es Romanos. Gálatas es una carta escrita a una iglesia en Galacia donde resume todo lo que dice el libro de Romanos. Muestra a un Dios amoroso, eterno, pero también que hace juicio contra la humanidad. Y uno de los textos claves, y yo tengo que decirlo, que he estudiado varias veces esta carta a los romanos. Este texto de Gálatas 6:7 resume todo lo que es romano. Entonces vean esto. Ya todos lo tienen, vamos a decirlo por lo menos una vez al conteo de 3. 1, 2 y 3. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. ¿Cuántos hemos escuchado ese texto? ¿Verdad que sí? Algunos tuercen ese texto para decirle a la gente, siembra tu dinero en la obra de Dios. Pero sabe, está bien alejado todo eso. Realmente alejado de lo que es las cosas físicas, porque el hombre cuando fue creado, a pesar de que fue creado del polvo de la tierra, fue creado pensando en hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros apartamos eso, para nosotros ya no es una bendición, más bien viene siendo algo que pudiera acarrear castigo, porque nosotros siempre pedimos justicia, ¿verdad? Queremos que sean justos con nosotros, pero ¿cuándo nosotros somos justos con los demás? A veces con nuestros hijos, que decimos amarle mucho. O a la familia, mi tesoro. Pero a veces somos tan injustos con nuestra familia. Entonces, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos entender eso? Y esa frase que yo remarqué allí, es importante que nosotros estemos poniéndola cada día en nuestra mente, donde dice, Dios no puede ser burlado. Eso es una frase que nosotros debemos entender y tomar y apropiarnos. Porque viene la pregunta, ¿qué es lo que Dios no sabe?
Dice incluso que Él sabe nuestros pensamientos antes de que los tengamos. Vaina. Si en esas pantallas pudiera reflejarse o mostrar la vida que cada uno de nosotros llevamos, ¿a quién le gustaría que apareciera su vida? Yo no. Yo hago que se vaya la luz. Sí. Porque sabemos que nuestra vida, por muy buena que parezca, y que por muy bueno que nosotros nos reflejemos hacia los demás, siempre hay algo que tenemos que corregir. Siempre. En esta vida no todo es perfecto como Dios. Pero es importante nosotros reconocer eso. Ahora, tengo algo importante que empezar nosotros a reflexionar sobre eso. Vamos al libro de Romanos. Vamos a tomar esa cita bíblica, vamos a leer algunos versículos, porque es importante que esta lección que vamos a ver hoy, que el título es El alto costo del pecado, a veces nosotros lo consideramos tan superficial. Y eso tiene que llevarnos a lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. Cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, no consideraron importante el acceder al pecado. Porque por ese pecado está la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, vean lo que dice entonces Romanos. Eso está después de Hechos. Vamos a leer en el capítulo 1 los versículos que tenemos marcados allí. Vamos a leer algunos, por lo menos, desde el versículo 18 del capítulo 1. Eso es continuando con nuestra lectura pasada. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto parece un trabalengua, pero ya lo vamos a ver un poquito. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Aquí está hablando de un tema sumamente complicado para algunos de nosotros, incluyéndome. Si nosotros queremos hablar sobre el pecado, ¿en qué pensamos primero? ¿En qué piensa usted cuando usted lee el tema de pecado? ¿Qué piensa usted? ¿Alguien puede decir qué piensa cuando le dicen pecado? Se porta uno mal. Ajá, se porta uno mal. ¿Qué otra cosa le viene a la mente? Ofendemos a Dios. ¿Qué otra cosa le viene a su mente cuando el tema de pecado? ¿Qué otra cosa? Robar, o sea, ese es un pecado, viene a la mente. ¿Qué otra cosa le puede venir a la mente cuando nosotros utilizamos la palabra o el tema pecado? Errar al blanco. Muerte, errar al blanco o equivocarnos. Hay muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la palabra pecado, nuestra mente es bombardeada por muchas cosas. Pero rara vez nosotros vamos al tema principal de lo que significa pecado, que es ofender a Dios nuestro Creador. Así es. Porque algo no es malo hasta que no ofende a algo, a alguien, incluyéndote. Pareciera, ¿no?, que algunas cosas que hacemos no le hacen daño a nadie, pero al hacerte daño a ti mismo, estás ofendiendo a Dios. Porque aquel que está destruyendo su cuerpo ofende a su Creador. ¿No se da cuenta que cuando usted le dice a algunas personas, oye, pero no tomes tanto? ¿Qué te dice? No, pues deja que destruya mi cuerpo. Ese cuerpo es mío. ¿Verdad que sí? Como diciendo, no te metas. Ese es mi problema. Pero la palabra de Dios dice que aquel que destruye su cuerpo, Dios le destruirá a él. Entonces, la base del pecado no es lo malo, no es la forma en cómo somos muchas veces presionados para hacerlo, sino lo que realmente viene a significar pecado.
Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Si ofende a una persona, ofende a Dios. Si ofende a ti mismo, ofende a Dios. Porque todos somos creados por Dios. Y nosotros, ¿sabe cuál es el propósito principal por el cual fuimos creados? ¿Alguien lo sabe? Para adorar a Dios. Para adorar y glorificar a Dios. Y cada vez que usted y yo hacemos aquello que no es bueno, glorifica o adora a Dios. Y a veces sin darnos cuenta, ofendemos a Dios. Porque pensamos, ese soy yo, esa es mi vida, no tengo familia. Pero el hacer lo contrario a lo que es la voluntad de Dios es pecado. Por eso es que nosotros no debemos, vamos a utilizar la palabra, discriminar pecado. Discriminar significa ponerle una evaluación a cada pecado. A veces pensamos que hay pecados que no son pecados. Como a veces pensamos que ciertos pecados sí son pecados. Por ejemplo, lo que utilizó la hermana, robar, codiciar, asesinar. Pero un mal pensamiento. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando alguien le dijo con respecto al pecado? Dice, mira, la ley de Moisés dice que si alguien ve a una mujer, si codicia, si tiene alguna aventura, es pecado. Pero yo les digo que con el simple hecho de verla y pensar algo aquí equivocado, ya adulteraste con ella. Por cuanto lo pensaste, lo hiciste. O sea que la cuestión de pecado no es solamente que otros salgan dañados, sino que nosotros también. Y eso ofende a Dios. Entonces, la base de lo que nosotros vamos a enseñar, no sé exactamente si serán 3 semanas también, porque esta clase del alto costo de pecado, me gustaría que lo lleváramos poco a poco, Amén. para poderlo entender. Entonces, quiero decirle que el pecado tiene mucho que ver con los atributos de Dios. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un atributo de Dios? ¿Qué es? No cuál, sino qué es. ¿A qué se refiere cuando se habla de atributos? La esencia de Él, lo que Él es. Ajá, la esencia de Él, lo que es. ¿Alguien más pudiera decir algo que es un atributo? Ajá, pero ¿qué es? O sea, es una característica. Ahorita vamos a mencionar algunos atributos de Dios que de verdad a veces uno se pone a ver y nos damos cuenta que estamos bien alejados de la voluntad de Dios porque no conocemos cómo Él es. Entonces vemos el concepto de lo que es un atributo. En este caso, los atributos de Dios son las características y cualidades que definen la naturaleza divina de Dios. Ahora, ¿cómo se definiría usted como hombre o como mujer? Nosotros diríamos, yo soy bueno, yo amo a mis hijos, amo lo que hago, aunque a veces no. Amo cuando me pagan después del trabajo, aunque no ame el trabajo. O sea, esas son características. Nosotros podemos ver características de otros, son odiosos, son antipáticos, no se cuida, no refrena su lengua. Nosotros vemos, esas son características. ¿Verdad que sí? Pero en cuanto a Dios, a veces nosotros, al no conocer cómo es Dios, pecamos contra Dios. Cuando usted le pregunta, por ejemplo, cuando éramos muchachos, estábamos en la escuela, hace mucho tiempo, ¿no le llegaron a usted a preguntar a algunos de sus compañeros de clase, mira, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo usted describía a su papá? O a su mamá. No, mi mamá, ya no me gusta ni llevar a nadie a la casa porque es que hasta se lo pueden comer. ¿Verdad que sí? O si no, mi mamá es bien, chévere, le gusta eso. Mira, ella le gusta conocer compañeros de clase. Esas son características y cualidades que otros ven o que se reflejan.
Pero ya teniendo el concepto claro de lo que es los atributos de Dios, nosotros debemos entender, como decíamos al principio, que lo que hacemos mal y ofende a Dios depende de lo que Dios es. Ahora sí. ¿Pudieran ustedes mencionar algunos atributos de Dios? Atributos entonces son cualidades, características de la naturaleza divina de Dios. ¿Estamos claros con eso? Amén. Amén. ¿Pudieran ustedes mencionar algunos atributos de Dios? Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Otra característica, vamos a ver una cada uno. Omnipresente significa estar en todo lugar. Misericordioso. ¿Alguien más? Omnipotente significa que tiene todo poder. Santo significa que es todo lo contrario a lo malo. Santo significa que no hay manchas en él. Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Es decir, no es como nosotros. Que llega alguien a visitarnos y le tenemos una sonrisa. ¡Qué chévere que viniste! Y después que se va, por fin se fue. ¿Ve? Dios no es así. Bueno, espero que ninguno de nosotros que estemos aquí seamos así. Como dice el pastor, la gente del Facebook sí lo es. Oren al Señor. ¿Verdad que sí? Eso significa inmutable. Dios no cambia. Cuando decide hacer una cosa, lo hace. Y el día que decide hacer algo, pero no lo hace, es porque su carácter no le permite equivocarse con el hombre, porque Dios no falla, Dios es perfecto. No como nosotros, que tenemos 7 hijos, y esos 7 hijos, cada uno tiene una manera de yo tratarlo. En cambio, Dios nos trata como realmente merecemos, pero también es tan amoroso que aunque merezcamos lo malo, nos da lo bueno. Ve, esos son atributos de Dios. ¿No se ha puesto usted a pensar en todas las cosas que Dios es y hace? Y que no debemos ofender cada una de esas características de Dios. Vamos a lo bueno. Algunos atributos. Ojo, aquí no están todos. Pero ahí está. No los vamos a definir todos. Pero dése cuenta que autoexistente. Usted está aquí porque mamá y papá decidieron tener un niño o una niña. ¿Verdad que sí? Quiere decir entonces que la pregunta que muchos se hacen y que buscan manera de distorsionar. Bueno, ¿y Dios de dónde vino? ¿Quién lo creó? No, Dios no lo creó nadie. Amén. Es autoexistente. Autoexistente. Es autosuficiente. Nosotros oramos a Dios porque dependemos de Dios. Algunos dirán, pero ¿por qué si Jesucristo es Dios? ¿Por qué oraba a su Padre? Y si oraba, entonces él como que no era muy suficiente. ¿Sabe por qué lo hacía? Uno, él quería enseñarnos que como seres humanos, y él 100% humano, también necesitaba estar atado a un Dios real y verdadero. Amén. Además, necesitaba obedecer a su Padre. Amén. Necesitaba comunicarse con su Padre. Y necesitaba enseñarnos que al depender de ese Dios maravilloso que nos creó, no vamos a fallar nosotros porque Él va a dar lo que necesitamos. Amén. Por eso, ese es otro estudio. Es eterno. Eterno. ¿Sabía usted que los ángeles, incluyendo a Satanás, ellos tienen